Primera Corintios capítulo 12, verso 27. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amado Señor, venimos delante de ti, estando, Señor, frente a tu palabra, reconociendo que es tu palabra, reconociendo que es la forma en la cual tú nos hablas, Señor, enteramente, a través de tu palabra. Sé tú, oh Dios, obrando, sé tú, oh Dios, hablándonos, sé tú, oh Dios, tocando nuestra iglesia con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo la iglesia como el pueblo de Dios. ¿Recuerdan? La iglesia como el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de la iglesia como el pueblo de Dios, estamos hablando de lo que la iglesia es en sus relaciones externas. Tiene que ser conocida por los de afuera que somos pueblo de Dios. Tenemos que ser conocidos por los de afuera que somos una nación santa. O sea, tiene que ver con nuestras relaciones hacia afuera. En esta mañana vamos a hablar de la iglesia, pero como el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la Biblia nos enseña de que se trata de la iglesia, pero en sus relaciones ya no externas, sino en sus relaciones internas, internas como cuerpo de Cristo. Y cuando miramos la palabra de Dios, los escritos de Pablo y demás, podemos darnos cuenta de cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, inspiró a los escritores de la Biblia a usar muchas imágenes de lenguaje, ¿verdad? Cuando habla del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una figura de lenguaje, es una, como dicen los entendidos, es una metáfora, es un lenguaje figurado, ¿verdad? No para mirarlo como literalmente, pero es una imagen que Dios permitió a Pablo para que nosotros podamos entender lo que realmente debemos entender cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo. Y de esa manera Dios ha comunicado sus verdades acerca de la iglesia y han llegado a muchos corazones y a muchos lectores de la palabra, como debe mirarse la iglesia, como debe entenderse la iglesia. Al utilizar la figura del cuerpo de Cristo, está declarando el apóstol Pablo que la iglesia es más que una organización formada por personas, porque mucha gente piensa en la organización cuando piensa en la iglesia. Cuando se idea la iglesia en su mente, piensa que es una organización. No es que no estemos organizados, ¿verdad? Pero somos más que una organización. La Biblia enseña con esa imagen del cuerpo de Cristo que no somos solamente una organización, que somos más que una organización, que somos un organismo. Que somos un organismo y un organismo vivo. Eso es lo que somos. Es lo que Dios quiere que entendamos cuando habla que somos el cuerpo de Cristo. Somos un organismo vivo. Que no nos quedemos en la organización, porque muchas iglesias se quedan allí lamentablemente se quedan allí y realmente organizacionalmente van muy bien. Y eso es todo. Crecen increíblemente porque hay una excelente organización, pero no hay el sentido de cuerpo. Está ausente. Todo se mira bonito, todo funciona, parece que sobre ruedas, pero es una buena organización. Y hay compañías muy bien organizadas que realmente por donde se les mire, esto sí, esto es casi realmente lo perfecto, este es el cielo, aquí en la tierra, pero no hay en el cielo. ¿Me dejo entender? La iglesia es más que una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo, que fue creado por Jesucristo. Él dice, yo edificaré mi iglesia, yo me encargaré de ella, porque es mi iglesia. No es la iglesia de nadie más, es mi iglesia. Y entonces Él quería que entendamos cómo Él iba a edificarla poniendo esto.
esa figura en su palabra. Somos el cuerpo de Cristo. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a buscar Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, por favor. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. ¿Lo tienen? Efesios 1, 22 y 23. Y sometió, dice el apóstol Pablo a los Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es la iglesia. ¿Se imaginan en qué situación se encuentra en el ámbito espiritual? Que es el ámbito más real que puede existir, porque uno piensa que lo que yo miro es lo único que existe. No, hay mucho más que existe que tú no conoces. Y sabes que la iglesia, no todos la conocen, pero el Señor sí la conoce. La iglesia y el Señor trasciende el tiempo, trasciende la geografía. La iglesia y el Señor tiene mucho más gente de lo que usted se puede imaginar, porque transfiere todito lo que es el tiempo y la geografía también. La iglesia del Señor es una iglesia que Él mismo está edificando. Y dice que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, lo más importante en las cortes celestiales es la iglesia. Lo más importante en la eternidad es la iglesia. No es lo visible. Es el cuerpo de Cristo. Nosotros, usted y yo, si ha creído en Jesucristo, somos lo más importante. Porque así Dios lo quiso. Glorificar su nombre, glorificar a su Hijo, la obra que Él hizo por nosotros. Y hay un pasaje en Zacarías que dice Dios el Todopoderoso, aquel que se mete con mi pueblo, está como queriéndose meter con aquel que es la niña de mis ojos. ¿Se imagina? Tremendo. O sea, somos lo más precioso para Dios. Nadie puede presumir de querer tocar la iglesia porque está tocando lo más delicado de Dios, la niña de sus ojos, la pupila de sus ojos. ¿Sabe cuál es la pupila, verdad? Porque tiene los colorcitos, diferentes colores. Es la pupila. Es lo más delicado. Tan delicado que eso, los párpados lo protegen, pero cada segundo, cada milésima de segundo está protegida esa pupila. Bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero eso es la iglesia, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que quiere hacer el apóstol Pablo en esta mañana es enseñarnos cómo deben ser nuestras relaciones como iglesia. Porque cuando nosotros tenemos la imagen del cuerpo, es para ayudarnos a entender la función predominante que la iglesia está llamada a tener. En primer lugar, nuestra relación con Cristo, con su cabeza. Luego, nuestra relación con los demás miembros del cuerpo. Y luego, cada uno en particular en nuestra propia actividad. Vuelva a 1 Corintios, por favor, capítulo 12, verso 27. ¿Cómo es que dice? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, esta última frase, cada uno en particular. Cada uno en particular. Quiero tomar nota de esto porque a veces nos quedamos solamente en ese cada uno en particular y estamos muy contentos con lo que yo soy y lo que yo hago para el Señor. Y esto es punto final para todo. Con tal que yo haga lo que yo pienso que está bien y cada uno suena bien, pero no es la verdad completa. Dice todo el verso. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestra relación con Cristo, con la cabeza.
que tiene que ser una relación muy estrecha, muy cercana. En segundo lugar, nuestra relación con los demás miembros. Tenemos que tener una relación con los otros miembros del cuerpo. No podemos caminar como si no me importara los otros miembros. Nos tiene que importar porque somos un cuerpo, somos los miembros los unos de los otros. Pero también me debe importar lo que yo hago, cada uno en particular. Son tres cosas, no sé si las puede ver, importantes, de manera que sea realmente un organismo vivo y saludable, espiritualmente hablando. ¿Ve algo ahí de organización? Yo no lo veo. ¿Ve algo acerca de un organismo que trabaja bien? Eso sí lo veo. Porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando reconocemos en la práctica esta funcionalidad del cuerpo, valoraremos lo que Cristo es y lo que Cristo hace por su iglesia. En primer lugar, ¿qué cosa es Cristo? En primer lugar, Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor, es nuestro Señor. Es lo que es Cristo en la iglesia, el Señor. No solamente es un título, no es solamente Señor para decir, qué bien, es Señor. Cuando dice que es Señor, es el jefe. Es aquel que dice y nosotros tenemos que hacer. No es aquel que dice algo y no me importa lo que dice. Si a ti no te importa lo que dice, entonces no es tu Señor. Por lo tanto, no eres cristiano. O eres un desobediente. O eres un rebelde. Porque no te importa. Porque piensas que tú haces mejor las cosas, piensas mejor las cosas. Pero si Cristo es el Señor de la iglesia, tienes que reconocerlo como el Señor de la iglesia. Cristo ejerce el señorío y la autoridad total sobre la iglesia. Esto es lo que es Cristo para su iglesia. ¿Qué es Cristo para tu iglesia? El Señor. ¿Qué es Cristo para tu iglesia? La cabeza. Aquel que tiene toda la autoridad. Ese es mi Cristo. Ese es el Cristo en nuestra iglesia. Él es el Señor. Él es la cabeza. Amén. Es lo que es. Es nuestro jefe. Él es Jesucristo, es la cabeza en nuestra iglesia. Algunos piensan que la iglesia es una democracia. ¿Saben lo que significa democracia? Demos significa pueblo y kratos significa poder. La democracia habla del poder del pueblo, del poder de la mayoría. Eso es voice del pueblo, es voice de Dios. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero no es bíblico. La voz de Dios está sobre la voz del pueblo. La palabra de Dios está sobre la palabra del hombre. La palabra de Dios es Dios hablando. No podemos nosotros cambiar esto. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que está escrito. Él es Señor de la iglesia. Estamos llamados a escucharle a Él y reconocerle a Él como es la cabeza de nuestra iglesia. Entonces, como alguien dijo, estaríamos más cerca de las Escrituras si pensáramos que la iglesia es como una cristocracia, y lo digo con reverencia. Pero realmente es el poder de Cristo, es la gracia de Cristo, es la autoridad de Cristo la que debe gobernar una iglesia. Porque Él es el único que la puede cuidar. Él es el único que la puede fortalecer por todas partes. Él es Señor, Él es nuestra autoridad, Él es el poder en la iglesia, solamente Él. Cristo gobierna su iglesia. Cristo quiere hacer su voluntad en su iglesia. Cuando reconocemos en la práctica esa verdad, Cristo será el Señor en toda su iglesia. ¿Cuándo es que no caminan las cosas? Cuando no reconocemos a Cristo como el Señor de la iglesia. Entonces, la primera cosa que tenemos que reconocer es que Cristo es el Señor de su iglesia. En segundo lugar, Cristo ama a su iglesia. Si bien es cierto, es el Señor, es nuestro jefe, no olvidemos que Él nos ama y nos ama tanto. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como
Cristo amó a la iglesia. Parecieran dos temas diferentes, ¿verdad? Pero es el mismo tema. ¿Cuál es el tema? El amor. El amor. Ese amor que se deben marido y mujer, esposo y esposa. Ese amor a todo dar. Así como, así también Cristo amó a la iglesia. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor que vale. Ese es el amor que vale. Así como el esposo, la esposa se entrega el uno al otro con todo el alma, con todo lo que tiene, ¿verdad? Igualmente el Señor. El Señor Jesucristo ama a su iglesia. No solamente es el Señor de la iglesia, no solamente es el jefe de la iglesia, Él ama a su iglesia. Y eso lo saca del reglón de ser una persona, un dictador, porque Dios no es un dictador. El Señor no es un dictador, Él ama a su iglesia. Él conoce su iglesia, Él la vio nacer, Él la está cuidando. Y tanto más cuando decimos que Él ama a su iglesia. Me encantó uno de los cantos que cantó el grupo de alabanza, y realmente lo he cantado varias veces, pero como tengo este tema para ustedes en esta mañana, me puse a pensar en esa frase que dice, tu amor furioso huracán. ¿Dónde está Carlos? Muy bien, ok. ¿Cómo dice? Tu amor furioso huracán. ¿Se acuerdan que cantamos eso un rato? Me encantó esa frase. Es un lenguaje poético, ¿verdad? Y cuando ustedes escuchen en sus cantos una cosa como esta, no, eso no está en la Biblia, como que furioso huracán, pero fíjese bien, tu amor furioso huracán que destruyó mi pecado, es lo que dice después, porque es el amor de Dios tan poderoso que puede destruir lo peor de nosotros. Lo peor de nosotros es su amor. ¿Sí o no que es un furioso huracán? Amén. Amén. ¿Cristo ama a su iglesia o no? Cristo ama a su iglesia y nos ama tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. En tercer lugar, Cristo limpia a su iglesia. Cristo santifica y lava a la iglesia para que pueda llegar a ser gloriosa y santa. Porque esta es la voluntad del Señor, que su iglesia sea gloriosa y santa. El Señor trabaja continuamente para lograr la plena dedicación de su pueblo hacia Él, todo el tiempo. Este mundo nos avienta polvo, nos avienta de todo adentro. Por eso es que Él tiene que estar limpiándonos todo el tiempo. Porque este mundo nos ensucia de una u otra manera. Y por eso que Él está cuidando, nos atiende cuando venimos sucios. Él está dispuesto a limpiarnos. Pero tienes que darte cuenta que estás sucio. No es que tú vas a pasar, no, yo soy acá hijo de Dios y me meto acá como así sucio como estoy. No, Señor. No, Señor. Mírate bien antes de entrar a la presencia, Señor. Mírate. Mírate cómo estás. Un poquito de polvo por acá, un polvo por aquí, un polvo por todas partes. De repente, ¿no es cierto? Señor, límpiame. Señor, lávame. Porque Él es el único que puede limpiarnos bien. Él es el único que puede limpiarnos bien, 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 bien. No hay que Clorox, eso que usted ve en la televisión, ¿no? Que lo meten en un líquido negro, está el blanco. Imposible, ¿verdad? No sé qué hacen con el Clorox aquí. Pero el asunto es que el único que puede limpiarnos de verdad es el Señor. Pero porque ni el Clorox puede quitarnos la suciedad del corazón, la suciedad de los ojos, de todas partes. Solamente el Señor. Él tiene poder para limpiarnos, para lavarnos y quedar verdaderamente limpios y listos para servirle otra vez. Y ahí vamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú me dices la conciencia de que estaba mal aquí, haciendo mal allá, pensando aquí mal. Señor, gracias, Señor, porque pusiste una luz allí y me di cuenta que estoy sucio. Que estoy mirando con gafas sucias a la gente. Cristo limpia su iglesia. Amén. Estemos dispuestos a ser limpiados por el Señor siempre.
En cuarto lugar, el Señor alimenta a su iglesia. El Señor nutre, nos alimenta, nos cuida. Sabe lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nos da para alimentarnos. Efesios capítulo 5, verso 29. Mire cómo dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así también Cristo. Él nos sustenta y nos cuida. Él no nos aborrece porque somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Así como nosotros nos ocupamos de nuestro cónyuge, la cuidamos por todas partes, porque es nuestra esposa, mi hermano, porque es su esposo, porque está llamado a cuidarlo, a cuidarla, a que tenga lo que necesita y lo hace con todo su corazón, porque la ama, porque lo ama. De la misma, así también Cristo. No te olvides, así también Cristo. Si tú no quieres algo que el Señor te está poniendo para comer allí es porque tú no quieres comer, pero no porque no tengas que comer. El Señor sabe la dieta que necesitas y lo sabe perfectamente, más que tú mismo, porque ese es su trabajo. Él nutre su iglesia. Él es el pan. Él es nuestro pan. Él es quien nos alimenta. Finalmente, Cristo y su iglesia son inseparables. No pueden separarse. No pueden separarse definitivamente. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Siempre está atento a todas las necesidades del cuerpo. Son inseparables. Y quiero decir con reverencia esto, que la cabeza de la iglesia sería incompleta sin el cuerpo. El Señor ha querido tener su iglesia. Por eso es que Dios se hizo hombre y vino por nosotros para hacer su iglesia. ¿Por qué razón? Por el mundo que no le conoce. Es a través de nosotros que el mundo va a conocer su amor. Es a través de nosotros que el mundo va a conocer su salvación. Por eso que nos cuida, nos guarda, nos alimenta, nos nutre, nos limpia. Quiere que sepamos que nos ama. Quiere que sepamos que somos sus hijos, que Él es nuestro Señor. Esa es la voluntad del Señor. Y que no son separables. Siempre nosotros podemos contar con Él, con la dirección de Él, con el señorío de Él como nuestra cabeza, como nuestro Señor, porque es inseparable de su iglesia. Usted puede ir con toda confianza delante de Él, porque ahí lo va a hallar. Aquí está el Señor, aquí está, aquí está. Amén. Aquí está el Señor, aquí está. ¿No lo ve? No importa, aquí está. Amén. Entonces, inclinemos nuestro corazón delante de aquel que está aquí en todo momento. No estamos solos, usted no está solo, yo no estoy solo, no estamos solos, Él está aquí. Él está aquí. Y no solamente Él, sino que nosotros, su cuerpo. Amén. No es que Él no nos necesita, otra vez con reverencia, sí, somos necesarios como también lo necesitamos a Él. Un poeta dijo lo siguiente, Cristo no tiene manos, sino nuestras manos. ¿Me gusta? Ahora que estamos con el deseo de servir al Señor, espero que ese deseo salga de nuestro corazón sincero para Dios. Señor, quiero servir. Señor, quiero dar mis fuerzas, mi tiempo para ti, Señor. Porque entiendo de que este mundo necesita ver un pueblo, pero no cualquier pueblo, sino tu pueblo. La gente necesita saber de que hay un organismo vivo queriendo hacer el bien a la gente que no te conoce, Señor. Quiero servirte de tal manera que la gente pueda ser atraída a ti por lo que yo hago. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra y vamos a estar listos para ir hacia afuera y en el Señor, ver dónde es que Dios quiere usarnos. Puesto de pie, hermanos, por favor. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este precioso servicio. Gracias, oh Dios, por nuestras visitas. Señor, que ellos puedan ver
lo grande que tú eres para nosotros. Que cada visita aquí, Señor, traída o venido por ellos mismos, sepan cuánto te amamos. Y te amamos, Señor, porque tú realmente perdonaste nuestros pecados y cambiaste nuestras vidas. Ahora podemos verte con nuestros ojos. Ahora podemos saber que tú estás por nosotros. Señor, bendice nuestras visitas y que realmente tu evangelio, tu amor, pueda impactar sus corazones como lo hizo en un momento en nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos y sigue tú, oh Dios, glorificándote en el resto de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.